estamos en REC. Bueno, pues ¿cuánto bebe esta serie de otros dramas médicos como Anatomía de Grey, Hospital Central, etcétera? Y si tuvieses que señalar algún elemento diferenciador, ¿cuál sería? Pues yo veo mucho de esos dramas médicos porque yo soy muy fan de tanto de Hospital Central como de Anatomía de Grey, como de Urgencias. Es que bebe de muchos, sí, o sea, yo quería homenajear también, ya no solo los médicos, sino también esos grandes dramas hospitalarios que me han formado y me apetecía mucho abordarlo y cuando encontré el punto de vista y sobre todo el punto de vista social, ahí me di cuenta que tenía una serie, ¿no? Y creo que esa es muchas veces la diferencia con respecto a otras series. No digo que en Hospital Central o que en Anatomía de Grey no haya también esa dimensión social, pero aquí está muy marcada, ¿no? O sea, aquí la huelga lo marca todo y también el hecho de que una política que tiene una política privatizadora acaba siendo tratada en un hospital público, ¿no? Esa paradoja me parecía como muy rica y me apetecía mucho explorarla. Y yo creo que ahí es donde me diferencio de otras series. ¿Y cómo diste con ese componente social, sobre todo pues la huelga, y no ya una huelga, sino una huelga extrema? Como Extrema, la claro, sí. serie? Bueno, un poco viendo lo que estaba pasando, ¿no? En este país y en otros países con ese desmantelamiento de la sanidad pública, ¿no? Que yo creo que nos preocupa a todos, ¿no? O sea, yo creo que la sanidad pública es una de nuestras joyas que tenemos en España, de la que siempre hemos estado muy orgullosos y es una pena ver que eso se está perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, era mi granito de arena, a contarlo así. Y me removía mucho realmente y me apetecía explorarlo y sé que es un problema complejo, ¿no? Porque no es nada fácil, porque los recursos son limitados y yo entiendo perfectamente, aunque mi postura es de izquierdas, entiendo perfectamente a la derecha cuando quiere privatizar, ¿sabes? O sea, está intentando que los recursos que hay, bueno, pues buscar la manera de hacerlo, ¿no? Entonces yo al personaje de Patricia Segura lo entiendo muy bien. Además, empatizo con él porque está enferma y entiendo su política sin compartirla, entiendo por qué lo quiere hacer, ¿no? Entonces me apetecía mucho poner todo ese debate sobre la mesa y en la serie. Y en ese sentido creo que no es nada panfletario, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún mensaje que quisieses mandar o simplemente abrir preguntas? Yo con generar debate ya me vale. Evidentemente yo creo que me posiciono a favor de una sanidad pública claramente, ¿no? Uh-huh. Pero entiendo que es difícil, o sea, en lo que estamos ahora. Uh-huh. En general en España realmente valoramos esa sanidad pública que tenemos y que no tienen otros países. Sí, yo creo que la valoramos mucho. Nos quejamos también mucho, pero pues estamos muy orgullosos. ¿Eh? O sea, yo en mi entorno, mi familia, siempre. O sea, yo siempre pienso en Estados Unidos cuando tienes un cáncer y te mueres de ese cáncer, no solo has perdido a tu ser querido, sino que te has arruinado en el camino. Y es tremendo, ¿no? O sea, tienes que lidiar con la tragedia de perder a un ser querido y que de repente todo tu dinero se ha esfumado. O sea, aquí eso no lo tenemos y yo creo que somos muy conscientes de eso. Y también somos conscientes de que tenemos unos equipos médicos maravillosos que dan la vida por nosotros, o sea, desconocidos que dan su vida por curarnos, ¿no? Y yo creo que cuando un español va a un hospital, en general se siente seguro. Es verdad que va a protestar cuando las cosas no funcionan, evidentemente, pero yo creo que estamos muy orgullosos de nuestra sanidad, sí. Uh-huh. So, a lo mejor en cuanto a sociedad, pero claro, la serie también pone el punto de vista de los políticos. En general, ¿crees que se cuida, no ya un partido u otro, pero en general, ¿se habla lo suficiente en política sobre sanidad? O sea, yo creo que se tiene que hablar más y se tiene que poner más soluciones. Pero sí, se destinan, tanto gobiernos de derecha como izquierdas, destinan un gran recurso económico a la sanidad. Ellos son muy conscientes de que es un eje central de la sociedad. Uh-huh. La pandemia aparece mencionada, sobre todo en una frase que me gusta mucho, pues que decía eso, que les aplaudían durante la pandemia y ahora solo piden que les escuchen. Exacto. O sea, ¿crees que a lo mejor se nos ha olvidado un poco que antes de la pandemia estábamos todos como los médicos son maravillosos? ¿Hemos perdido un poco a lo mejor esa gratitud? Sí, la hemos perdido, pero también hay una cosa como de necesidad de superarlo, ¿no? O sea, la pandemia fue una cosa muy trágica, nos afectó muchísimo, hemos perdido a seres queridos, hemos estado aislados, o sea, fue una cosa muy dura y como animales supervivientes que somos necesitamos dejarla atrás. Lo que pasa es que hemos dejado atrás también lo bueno, ¿no? O sea, toda esa entrega, ¿no? Y que esta vez sí que se dejaron la vida literalmente muchos médicos y muchos sanitarios, ¿no? Y está bien recordarlo, no olvidarlo. Sí. ¿Hasta qué punto crees que una serie, pues como esta, puede generar debate? Es decir, porque la gente cuando se pone la tela a lo mejor va más en actitud de... Sí, de entretenerse, de emocionarse. Bueno, yo también es lo que pretendo, ¿eh? Mis series siempre pretenden entretener y emocionar. Y yo escribo desde ahí, ¿sabes? Y esta serie no se diferencia de otras en eso. Evidentemente, claro que me gustaría generar un debate. Lo que pasa es que sé que la ficción, bueno, llega hasta donde llega. Uh-huh. Bueno, también se pone
sobre la mesa lo difícil que es separar pues, lo personal de lo profesional. Es siquiera realista que puede llegar a pasar, no solo ya en medicina, aunque especialmente, sino en cualquier otro trabajo. Sí, sí, pasa todo el rato, ¿no? O sea, es verdad que nos gustaría a todos hacer esa cosa quirúrgica, decir, hasta aquí el trabajo, hasta aquí lo personal. Pero bueno, estás trabajando con personas, los sentimientos están ahí, trabajas muchas horas y evidentemente yo a todos los médicos y médicas que conozco, vamos, te cuentan historias como las que cuento yo y más tremendas, ¿no? O sea, es inevitable. Encima después pasas guardias allí, o sea, pasas muchas horas y además siempre en contacto con la vida y con la muerte, ¿no? O sea, que eso hace que un médico siempre tenga la adrenalina a tope y que se tenga que descargar, pues eso, teniendo relaciones sexuales con otros compañeros, con quien sea, sí, sí. Eso es muy realista, la verdad. Bueno, no sé si querías reflejar a lo mejor la enfermedad afecta mucho pues tanto a los pacientes como a los que lo tratan, ¿no? Pero sacan lo mejor o lo peor de cada uno. Pues depende de la persona, ¿no? O sea, que la enfermedad a veces... Incluso a veces la misma persona puede sacar lo mejor y lo peor. O sea, cuando tienes próximo a alguien muy enfermo, te das cuenta de eso, ¿no? O sea, que realmente está en un momento muy vulnerable donde, bueno, puedes sacar pues la mayor empatía y el mayor amor por tu familia y lo contrario, sí. La serie, pues, como es de esperar en este género, tiene escenas un poco desagradables, pues tanto como de sangre como a nivel emocional, obviamente, que duelen. ¿Crees que ver estas cosas insensibiliza al público o de alguna manera le da un golpe de realidad? Espero que sea lo segundo, ¿no? O sea, que trae un golpe de realidad. Es verdad que yo a veces digo que mi serie tiene un poquito de componente de peli de terror, que a veces tienes que cerrar un poquito los ojos porque te puede resultar desagradable. Pero me parece bien. O sea, yo no quería quitar estas secuencias. Prefiero que sea el espectador que diga, ay, esto no quiero ver, pero voy a seguir viéndola. Porque a mí me pasa muchas veces, ¿no? Yo que soy muy fan de estas series, cuando me pone una escena muy cruda, es como digo, no la miro. Pero me gusta este. Tú que eres tan fan pues, de este tipo de series, ¿por qué crees que triunfan tanto? ¿Qué es lo que atrae a la gente? Bueno, la vida y la muerte. Es decir, es un escenario donde está pasando todo el rato y hay unos seres estupendos donde te pueden curar, ¿sabes? Y las series médicas casi todas tienen siempre un fondo positivo donde la salud acaba prevaleciendo o la curación acaba prevaleciendo, ¿no? Y eso da mucho gustito. O sea, el hecho de saber que el personaje va a estar entre la vida y la muerte y que generalmente se va a curar, el efecto es muy satisfactorio. No sé, tocan muchísimos temas muy polémicos. Pues quería saber si en algún momento tú pensaste, uy, esto lo voy a tocar con pinzas o me voy a autocensurar respecto a algo. Yo soy muy bruto para eso. La verdad es que no soy mucho de la autocensura. Intento tratar las cosas con respeto, pero sin tapujos, ¿sabes? O sea, yo creo que mi carrera se ha caracterizado, bueno, por muchas cosas, pero creo que por esa también. O sea, que yo me meto en el tema y me meto de lleno. O sea, intento ser respetuoso, pero a una manera como conmigo, ¿sabes? Más conmigo que con la gente, fíjate. O sea, es como que yo intento ser honesto con lo que cuento. Intento. Bueno, el trabajo con el equipo, los actores y todo eso, ¿tú has visto que les haya a lo mejor removido el tema de la serie o que les haya generado a ellos esas preguntas que buscabas? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? Además, cuando lo estás viviendo, tanto los actores, sobre todo los actores que están encarnando al personaje, evidentemente, claro, lo tienen ahí siempre a flor de piel, ¿no? Y hemos hablado mucho al respecto. Sí, se han generado debates políticos muy interesantes, la verdad. Sí, muy chulos. Y pues hemos tenido un equipo maravilloso. Tenemos a dos directores increíbles, a David Pinillos y a Marta Font. Y ellos también han participado activamente sobre cómo mostrar las cosas, cómo contarlo. No sé, yo creo que lo han hecho muy, muy bien. Y por último, preguntar si se puede saber si hay planes para una segunda o incluso tercera temporada. Sí, los planes están ahí. Ahora va a depender del público que le guste y si le gusta, habrá, seguro. Muchísimas gracias. A ti.